Muy buenas a todos. Atentos porque lo que os traigo hoy es una auténtica locura y probablemente una de las informaciones más sorprendentes que han salido alrededor de Carlos Arguiñano en muchísimo tiempo. Durante años se ha hablado de su éxito en televisión, de su cercanía con la audiencia y de cómo ha conseguido mantenerse décadas siendo uno de los rostros más queridos de España, pero muy poca gente conoce realmente cómo funciona el entramado empresarial y televisivo que existe detrás de su programa en Antena 3. Y lo más llamativo de todo es que, según diferentes filtraciones aparecidas en medios y publicaciones relacionadas con televisión y finanzas, el cocinero vasco tendría uno de los contratos más privilegiados y blindados de toda la cadena. Porque sí, mucha gente piensa que Arguiñano simplemente llega, cocina delante de las cámaras, cuenta 4 chistes y se marcha a casa, pero la realidad sería muchísimo más compleja. Detrás del programa existiría una estructura totalmente diseñada alrededor de sus condiciones personales, sus exigencias laborales, sobre todo, del enorme poder que ha acumulado después de tantos años generando audiencia de manera constante. Uno de los aspectos más comentados tendría que ver con la duración del acuerdo que mantiene con Antena 3. A diferencia de otros formatos históricos de la cadena que suelen cerrar contratos de varios años para garantizar estabilidad, en el caso de Arguiñano la renovación sería anual. Sin embargo, esto no significaría debilidad contractual ni mucho menos. Todo lo contrario. Precisamente esa renovación constante le permitiría renegociar condiciones prácticamente cada temporada desde una posición de fuerza absoluta gracias a los magníficos datos de audiencia que continúa consiguiendo incluso después de tantos años en pantalla. Y claro, cuando alguien lleva décadas funcionando en televisión y sigue siendo rentable para una cadena, el margen de negociación cambia por completo. Ya no es simplemente un presentador contratado por una empresa audiovisual. Termina convirtiéndose en una marca propia, en un negocio independiente capaz de generar ingresos desde múltiples direcciones. Ahí es donde entra Vainet, la productora de Arguiñano, que sería una de las grandes claves de toda esta historia. Porque otro de los detalles que más ha llamado la atención durante años es que el cocinero jamás habría aceptado trasladar el centro de producción del programa a Madrid, algo que en televisión suele ser prácticamente obligatorio para la mayoría de formatos importantes. Mientras otros presentadores deben desplazarse constantemente o incluso cambiar de ciudad por cuestiones profesionales, Arguiñano habría impuesto desde hace muchísimo tiempo una condición absolutamente innegociable: grabar desde el País Vasco. Por eso el plató se encuentra construido en Zarautz, Guipúzcoa, dentro de las propias instalaciones de Vainet. Es decir, el programa no gira alrededor de la cadena, sino que la cadena termina adaptándose al entorno creado por el propio cocinero. Y esto cambia completamente las reglas del juego porque le permite mantener el control logístico, empresarial y creativo prácticamente desde casa. Pero lo más curioso es que las cláusulas especiales no terminarían ahí. Según varias informaciones, existiría también una condición muy concreta relacionada con los horarios de trabajo. Arguiñano no estaría obligado a grabar en horario de tarde bajo ningún concepto. Todo el calendario de producción se organizaría exclusivamente durante las mañanas para facilitar su vida personal y permitirle conservar una rutina mucho más tranquila y familiar. Y aunque esto pueda parecer una exigencia menor, dentro del mundo de la televisión supone algo gigantesco. Las cadenas suelen organizar las grabaciones en función de necesidades de producción, disponibilidad de platós o intereses publicitarios, pero en este caso sería toda la maquinaria televisiva la que se adapta al cocinero y no al revés. Eso demuestra el peso que sigue teniendo dentro de Antena 3 incluso después de tantos años. Además, existe otro punto todavía más llamativo: el blindaje absoluto de su entorno familiar dentro del formato. Según diferentes filtraciones, varias personas cercanas al chef tendrían garantizada su continuidad contractual dentro del programa. Entre ellas destaca especialmente su hermana, encargada históricamente de la parte de repostería, cuya presencia estaría completamente consolidada dentro del espacio televisivo. Pero si hay un nombre que aparece constantemente cuando se habla del futuro del programa, ese es el de José Arguiñano. Su hijo lleva años apareciendo dentro del formato y muchos ya interpretan que Antena 3 y Vainet estarían preparando poco a poco un relevo natural de cara al futuro. De hecho, algunas voces dentro del sector consideran que la presencia estable de José no es casualidad, sino una manera de acostumbrar progresivamente a la audiencia a una transición que tarde o temprano terminará llegando. Y es lógico que estas especulaciones crezcan cada vez más. Carlos Arguiñano tiene ya 77 años y,
Aunque continúa manteniendo una energía espectacular delante de las cámaras, el debate sobre una posible retirada lleva tiempo circulando dentro del mundo televisivo. Muchísima gente cree que la cadena intentará conservar el formato incluso cuando él decida dar un paso al lado, precisamente aprovechando toda la estructura familiar y empresarial que ya existe alrededor del programa. Aunque si algo sorprende todavía más que las condiciones televisivas son las cifras económicas que rodean a Bainet. Diversos medios especializados han señalado que la productora habría llegado a superar recientemente los 9,2 millones de euros de facturación anual, una cantidad absolutamente enorme teniendo en cuenta que la empresa funcionaría con una estructura muy pequeña de apenas 13 trabajadores directos. Eso es precisamente lo que más llama la atención a muchos analistas, la brutal rentabilidad del modelo de negocio. Porque no estamos hablando de una macroempresa con cientos de empleados ni de un gigante audiovisual tradicional. Bainet habría conseguido construir un sistema extremadamente eficiente donde prácticamente todo gira alrededor de la marca Arguiñano y de los distintos negocios derivados de su imagen pública. Y ahí no termina la cosa. Mucha gente desconoce que la productora también controla derechos audiovisuales vinculados a retransmisiones de pelota vasca, un negocio histórico en el País Vasco que seguiría generando ingresos millonarios cada año. Según algunas estimaciones publicadas en medios económicos, esta línea empresarial aportaría varios millones de euros anuales adicionales a la compañía. Es decir, el programa de cocina sería solo una parte del enorme entramado económico construido alrededor del chef durante décadas. Otro detalle que ha generado muchísimo interés tiene que ver con los libros y productos editoriales relacionados con su marca personal. Mientras muchos famosos ceden gran parte de los beneficios de sus publicaciones a editoriales externas o incluso a las propias cadenas televisivas, Arguiñano habría optado por gestionar de manera independiente prácticamente todos sus libros recopilatorios y productos comerciales derivados de su imagen. Eso significa que mantiene el control directo sobre derechos, distribución y porcentajes de beneficio. Y claro, cuando llevas décadas vendiendo libros de cocina en toda España, las cantidades económicas que puedes llegar a mover son absolutamente gigantescas. Muchos consideran que precisamente ahí reside una de las claves de su fortuna. No depender únicamente del sueldo televisivo, sino haber construido un ecosistema empresarial completo alrededor de su nombre. Incluso existen pequeños detalles dentro del programa que con el paso de los años se han convertido casi en parte de la leyenda de Arguiñano. Uno de los más conocidos es el destino final de los platos cocinados durante las grabaciones. Según se comenta desde hace muchísimo tiempo, las comidas preparadas en el programa terminan siendo consumidas por trabajadores, técnicos y miembros del equipo de producción, algo que siempre ha contribuido a reforzar esa imagen cercana y familiar que el cocinero transmite delante de las cámaras. Y sinceramente, cuanto más salen a la luz este tipo de informaciones, más evidente parece que Carlos Arguiñano no solo ha sido un cocinero televisivo de éxito. Lo que realmente habría construido durante todos estos años es un auténtico imperio empresarial perfectamente organizado, con control absoluto sobre producción, derechos, imagen y beneficios económicos. Muy pocos personajes de la televisión española han conseguido mantener durante tanto tiempo semejante nivel de independencia frente a una gran cadena nacional. Normalmente las televisiones terminan absorbiendo gran parte del negocio alrededor de sus estrellas, pero en este caso parece haber ocurrido exactamente al contrario. Es la cadena la que habría terminado adaptándose a las condiciones del propio Arguiñano. Y ahora llega la gran pregunta. ¿Estamos viendo los últimos años de Carlos Arguiñano al frente del programa? ¿Creéis que Antena 3 apostará definitivamente por su hijo José para continuar el legado familiar? ¿O pensáis que el cocinero todavía seguirá muchos años más dominando las mañanas de la televisión española? Os leo en comentarios porque este tema está generando muchísimo debate.